chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la materia. ¿Qué es la materia? Por concepto podemos decir que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, una mesa, una silla, una máquina, un auto, una licuadora, unos lentes, unas tijeras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tú puedas observar a tu alrededor es considerado materia. Pero, ¿por qué es importante saber qué es la materia? En química, nosotros estudiamos la materia, pero con respecto a los electrones, ya que en esta ciencia nos preocupamos por estudiar los cambios que ocurren en la materia, y estos cambios se dan justamente a nivel de electrones. Nosotros podemos clasificar la materia. Existen dos tipos: las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente, y las mezclas son aquellas que tienen dos componentes o más. Las mezclas también se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? Por concepto podremos decir que son aquellas mezclas de sustancias que forman una sola fase. Es decir, tú no puedes diferenciar a simple vista los componentes de esta mezcla. Por ejemplo, imagina que tienes un vaso de agua y le agregas sal. Comienzas a agitar y a mezclarlo. Pregunta: ¿podrás diferenciar a simple vista dónde se encuentra la sal? Pues no, es muy difícil. Todo está en una sola fase. Sin embargo, las mezclas heterogéneas son completamente diferenciables. Por ejemplo, si tú mezclas agua con arena, ¿podrás diferenciarlo? Pues sí, la arena no se mezcla con el agua. La arena, al ser agitada en el agua, esta va a ir cayendo poco a poco, sedimentándose. Entonces, podrás ver dos fases diferentes, una sólida, que es la arena, y otra líquida, que es el agua. También hay dos tipos de sustancias puras. Están los compuestos y los elementos. Los elementos son los que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el oro, la plata, el cobre, etc. Sin embargo, los compuestos vienen a ser combinaciones de estos elementos. Como por ejemplo, el agua, que contiene dos hidrógenos y un oxígeno. Sin embargo, también pueden tener estructuras iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio. Ya sabemos cómo se clasifica la materia. Ahora, la materia también tiene propiedades, y son de dos tipos: físicas y químicas. En las físicas podemos encontrar las generales y las particulares. Cuando decimos que son generales, nos referimos a que las vas a encontrar en cualquier objeto. Las propiedades químicas. Estas están relacionadas con las reacciones químicas. Cada compuesto o elemento químico presentan reacciones características ante la presencia de diferentes sustancias. Ahora, hablemos de los estados de agregación de la materia. En nuestro alrededor podemos observar tres estados de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. En el sólido, la fuerza de atracción de moléculas o átomos es mayor que la fuerza de repulsión. Es por eso que se forman esas estructuras sólidas. Sin embargo, en el líquido, las fuerzas de atracción y repulsión son aproximadamente iguales. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. Y como estas fuerzas de repulsión son mayores, las partículas tienden a moverse caóticamente, ocupando todo el espacio posible. Ahora, la materia puede pasar por estos tres estados. Como podemos ver en la imagen, se puede pasar del estado sólido al estado líquido. Este proceso se llama fusión. También podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso. Este proceso se llama evaporación. Pero también podemos pasar del estado gaseoso al estado líquido. Esto se llama condensación o licuación. ¿Cuál es la diferencia? Lo explicamos con un ejemplo. A temperatura ambiente, el agua es líquida. Si uno le da calor,
pasa del estado líquido al estado gaseoso. Si dejamos que ese vapor se enfríe a temperatura ambiente, va a volver a ser líquido. Es por eso que se le llama condensación. Sin embargo, el oxígeno a temperatura ambiente es gaseoso y para poder transformarlo a líquido hay que bajar la temperatura considerablemente y trabajarlo a altas presiones. Solo así se podrá lograr que pase de un estado gaseoso al estado líquido. A esto se le llama licuación. Para pasar del estado líquido al estado sólido es sencillo, solidificación. Sin embargo, también podemos pasar del estado sólido al estado gaseoso. A esto le llamamos sublimación. Y también viceversa, del estado gaseoso al estado sólido. Lo llamamos sublimación inversa. Muy bien, ya podemos clasificar a la materia. Sabemos las propiedades que tiene y conocemos los estados de agregación que éstas poseen. Ahora vamos a ver qué tipos de cambios pueden sufrir. Hay de dos tipos, físicos y químicos. En el cambio físico no hay alteración en su estructura química, es decir, que no cambia, químicamente hablando. En el cambio químico sí hay alteración de la materia, pues ésta se transforma en otra. Por ejemplo, en el físico, si tú tienes un clavo y lo doblas, ¿sigue siendo un clavo o dejó de ser un clavo? Pues sí, la respuesta es que sigue siendo un clavo. Obvio, vuelves a enderezar el clavo y vuelve a ser un clavo. Esencialmente no ha cambiado. Otro ejemplo, tienes agua, la calientas y hierve. ¿Esa agua se ha transformado en otra cosa? No, simplemente es agua, pero en estado gaseoso. Ahora, en los cambios químicos, tomemos un clavo y dejémoslo en el medio ambiente. Este se oxida por la presencia del oxígeno. Ese clavo ya dejó de ser un clavo. ¿Por qué? Porque el oxígeno del medio ambiente reaccionó químicamente con el hierro que contiene el clavo, formando un nuevo compuesto, que es el óxido de hierro. Por eso el clavo, cuando se oxida, toma una coloración un poco marrón anaranjada. Y cuando uno lo toca, se da cuenta que se va deshaciendo. Otro ejemplo es la madera. A ver, intenta hervir la madera. Claro que no se puede. Cuando uno expone la madera al fuego, este sufre una reacción de combustión. Claro, comienza a salir humo. No vamos a decir que este humo es madera en estado gaseoso, imposible. Esos gases que salen es el CO2 o dióxido de carbono. Sin embargo, en el suelo nos quedaría un polvo negro, siendo las cenizas de la madera. Pregunta: ¿es posible que los gases del CO2 y las cenizas vuelvan a ser madera? Creo que no lo lograrás, porque los cambios que ocurrieron fueron químicos. Entonces, recapitulemos. Ya conocemos la materia. Todo lo que nos rodea es materia, inclusive hasta lo que no puedes ver. El aire es materia, pero ¿lo puedes ver? No, pero está ocupando un lugar en nuestro espacio. La materia tiene una clasificación entre mezclas y sustancias. Las mezclas son homogéneas o heterogéneas y las sustancias son compuestos o elementos. También tienen propiedades, las físicas y las químicas. Las físicas pueden ser generales o particulares. También poseen estados de agregación, los cuales son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cabe recalcar que hay un estado más, que es el plasmático, el cual consiste en una mezcla de iones, donde lo encuentras, por ejemplo, en el fuego. Y por último, tenemos los cambios de materia, que dijimos que eran físicos y químicos. Los físicos no cambian y los químicos sí cambian. Espero que hayas podido comprender un poco más sobre la materia. Si tienes alguna duda o consulta, escribe un comentario y te responderé. Espero haberte ayudado a comprender un poco más sobre este tema, que es una de las bases para comprender
a esta ciencia tan apasionante que es la química. Deja tu comentario y comparte el video con alguien que lo necesite. Estamos para ayudarte. Tengas un excelente día. Nos vemos.